La extracción líquido-líquido es una técnica de separación que utiliza dos líquidos que no se mezclan entre sí, como el agua y un disolvente orgánico, para separar un compuesto. Este compuesto se mueve de un líquido al otro porque es más soluble en uno de ellos. Esto permite aislarlo de una mezcla de forma eficiente. Esta técnica es importante en muchas industrias como la química y la farmacéutica, porque permite purificar productos sin usar calor, lo cual es útil para sustancias sensibles. Es un método versátil y eficaz para obtener productos puros y eliminar impurezas, especialmente en la fabricación de medicamentos y en la recuperación de materiales valiosos a partir de mezclas complejas. La extracción líquido-líquido es una técnica de separación que se basa en la distribución de un soluto entre dos fases líquidas inmiscibles, como un solvente y una solución acuosa. La eficiencia del proceso depende de cómo el soluto se distribuye entre las fases, lo cual está determinada por su solubilidad en cada una. El coeficiente de partición, mejor conocido como KD, es un parámetro clave que expresa la relación de concentraciones del soluto en ambas fases. Un KD alto indica que el soluto se concentra preferentemente en la fase orgánica, mejorando la eficiencia de la extracción. En cambio, un KD bajo sugiere que el soluto permanece mayormente en la fase acuosa, lo que podría requerir ajustes en el proceso, como realizar múltiples etapas de extracción o modificar el pH para mejorar la distribución del soluto. El proceso se optimiza controlando factores como la naturaleza química del soluto, la polaridad de las fases, el pH, la temperatura y la presencia de agentes complejantes, que puedan influir significativamente en el valor de la KD y, por ende, en la eficiencia de la extracción. Los factores clave para elegir solventes en la extracción líquido-líquido son: la selectividad, el solvente debe disolver el soluto deseado. Inmiscibilidad, los dos solventes deben ser inmiscibles entre sí. Densidad, debe haber una diferencia clara de densidad entre las fases. Estabilidad química, el solvente no debe reaccionar con la mezcla ni con el equipo. Volatilidad, el solvente debe ser fácilmente separable del soluto por evaporación o destilación. Toxicidad y seguridad, debe tener baja toxicidad y ser seguro de tratar. ¿Por qué los solventes tienen que ser inmiscibles entre sí? Deben ser inmiscibles entre sí para que se formen dos fases distintas, permitiendo que el soluto se mueva de una fase a otra. Esto facilita la separación física del soluto, ya que cada fase líquida puede ser separada fácilmente sin que los solventes se mezclen, asegurando una extracción eficaz y limpia. ¿Cómo afecta la densidad? En la extracción líquido-líquido, la diferencia de densidades entre los dos solventes inmiscibles facilita la separación de las fases. Después de mezclar y permitir que el sistema se asiente, las dos fases líquidas se separan naturalmente debido a sus diferencias de densidad. La fase con menor densidad se queda arriba, mientras que la fase con mayor densidad se queda abajo. Esto permite una fácil separación de las fases mediante decantación, usando un embudo asegurado que el soluto extraído quede en la fase deseada. El primer paso para realizar una extracción líquido-líquido es elegir un solvente adecuado que sea inmiscible con la fase inicial y que tenga una alta afinidad por el componente a extraer. El solvente debe ser selectivo y no reactivo con los componentes de la mezcla. La mezcla original y el solvente se ponen en contacto. Esto generalmente se realiza en un embudo de decantación o en una columna de extracción. Se agita la mezcla para facilitar la transferencia del soluto desde la fase acuosa a la fase orgánica. Después de la mezcla se deja reposar para permitir la separación de las fases. Dado que los dos líquidos son inmiscibles, se formarán dos capas: la fase rica en el solvente con el compuesto extraído y la fase residual, que generalmente es la fase acuosa. Una vez que las fases se han separado, la fase que contiene el soluto extraído se recoge. Luego, el soluto puede recuperarse mediante destilación, evaporación del solvente o cristalización, dependiendo de la naturaleza del soluto y el solvente. Bueno, la extracción líquido-líquido se utiliza ampliamente en diversas industrias, debido a su capacidad para separar y purificar compuestos en función de sus solubilidades en diferentes solventes. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se utiliza para purificar medicamentos, como por ejemplo en la producción de antibióticos, la extracción líquido-líquido se emplea para separar el compuesto activo de impurezas no deseadas. Un ejemplo común es la extracción de alcaloides, como la morfina, de soluciones acuosas mediante un solvente orgánico. También en la industria química se usa para la separación de ácidos y bases. En la síntesis orgánica, donde la extracción líquido-líquido se utiliza para separar ácidos y bases orgánicas de mezclas complejas. Por ejemplo, después de una reacción se puede emplear esta técnica para extraer un ácido de la fase acuosa mediante un solvente como el éter. Y por último, la industria minera
se usa para la extracción de metales, porque básicamente esta técnica es crucial para la extracción y purificación de los mismos. Un ejemplo es la extracción del cobre mediante la técnica de extracción por solvente, donde el cobre disuelto en una solución acuosa, que generalmente es ácido sulfúrico, se transfiere a una fase orgánica que contiene un agente extractante, que selecciona específicamente el cobre sobre los otros metales. Experiencias en el laboratorio. Por ahí piensan que no utilizamos mucho esta extracción, pero no sé si recuerdan, en el laboratorio utilizamos este método para separar la cafeína de las hebras de té. Como ya dijeron mis compañeros, para que este método sea efectivo es crucial la solubilidad del compuesto a separar y que los dos disolventes a utilizar sean inmiscibles entre sí. En esta experiencia utilizamos una solución de té posteriormente preparada y como solvente orgánico utilizamos cloroformo. Básicamente en la polla de decantación colocamos la solución de té, quien contiene la cafeína, y luego le agregamos el solvente orgánico o el cloroformo. Agitamos por inversión para favorecer la solubilidad y quedarían dos fases, en donde se encuentra el solvente orgánico con la cafeína disuelta y otra fase acuosa. A continuación realizaremos un experimento más, que es la extracción del yodo.